este manejo de la necrosis pancreática, que es algo pues muy serio a lo que nos enfrentamos muchas veces en la práctica. Pues yo he recibido algunos honorarios, estos son mis conflictos de intereses, pero nada que sea pertinente a esta charla. Bueno, pancreatitis aguda, pues casos de Estados Unidos, más de 210.000 casos al año, principalmente por cálculos biliares y alcohol. 80% de estos, gracias a Dios, son casos leves que resuelven en 4 a 7 días sin la mínima terapia. A veces solamente dejar al paciente en nada por boca, una buena hidratación, analgesia, etc. Pues lo que nos interesará en el motivo de esta charla serán pues los casos severos, que responden de 15 a 20% de estos casos, que pueden llevar a falla multiorgánica y obviamente las complicaciones como hemorragia, necrosis, absceso, pseudoquiste. Pues desde la primera, no la primera, pero una de las primeras clasificaciones que tuvimos hace 20 años, perdón, en el 1992, hasta que pasaron después 20 años para la nueva revisión en el 2012, algunos términos surgieron como las colecciones agudas, que pueden derivar en un pseudoquiste pancreático, colecciones necróticas agudas que pueden derivar a lo que llamamos de wall of necrosis o necrosis encapsulada, en español le gusta decirlo a algunos, que va a ser más o menos pues, lo principal de nuestros casos. Todas estas entidades clínicas pues, se deberían dividir entre menos de 4 semanas, más de 4 semanas, pero pues todas ellas en cualquier momento de la evaluación de estas pancreatitis puede haber una infección, lo que va a demandar un cambio de estrategia. ¿Ok? Si tuviéramos esta discusión hace 15, 20 años, pues obviamente el dogma era necrosis pancreáticas infectadas, eso era igual indicación absoluta de necrosectomía. Pues ¿por qué? Porque se creía que la mortalidad era casi que 100% desde que no se realizara un desfibramiento quirúrgico urgente, ¿no? Pues algunos de nosotros tuvimos oportunidad de ver estas cirugías, grandes cirugías con muchísimas complicaciones, en las cuales uno debridaba pues, tejido pancreático, a veces sin saber exactamente qué es lo que estaba debridando, pacientes obesos que tenían complicaciones de pared abdominal, de hernias, en fin. Independientemente del abordaje que se le realizara a estas grandes cirugías, pues están toda la vida asociadas con alta morbilidad, altísima mortalidad, independientemente de la técnica, si fuera open packing, closed packing, con una reoperación planeada, lavado continuo, postoperatorio, en fin. En la época, la mayoría de las guías, esta es una de la cirugía española de 2006, gracias. Como pueden ver, aunque ya comenzaba a vislumbrarse otras formas de este manejo, con terapias pues, mínimamente invasivas o necrosectomías percutáneas, etc., pues siempre vemos que todo terminaba en necrosectomía quirúrgica, necrosectomía abierta. Pero con el pasar del tiempo, pues hemos pensado y hemos visto que los principios de la pancreatitis aguda deben estar entre un equilibrio entre no hacer demasiado, entiéndase cirugía precoz, o entrar con antibióticos cuando no es necesario, a también quedarnos cortos, no hacer muy poco, quedarse corto en la resucitación hídrica del paciente y evitar ayunos prolongados, ¿no? NPT, hoy en día sabemos, inclusive por guías de ESPEN, que pues, al paciente con pancreatitis aguda, independientemente de la causa, le va mucho mejor cuando el paciente puede comer más temprano. No es el caso de la charla, pero bueno. Surge entonces la primera idea, pues liderada por el doctor Mark Besselin, de esta técnica, de esta estrategia de step-up approach para el tratamiento de la pancreatitis, ¿no? que ve la luz ya en un trabajo pues más, un estudio randomizado, publicado en New England en el 2010, donde se comparan pues, 45 casos de necrosectomía abierta y 43 casos de step-up. En un tratamiento obviamente retrasado, como pues habíamos ya descubierto que a los pacientes les iban mejor. Y en el subanálisis vemos que algunas cuestiones pues, no tienen mucha diferencia, como las muertes, no es estadísticamente significativo, pero algunas otras complicaciones graves, como hernia incisional, diabetes, uso de enzimas pancreáticas, pues a los pacientes con el step-up les iba mucho mejor. ¿Okay? También el tiempo de intensivo, los pacientes a veces podían permanecer pues, prácticamente el mismo tiempo, pero el paciente del step-up era sometido a mucho menos
intervenciones, procedimientos, entiéndase, de que una cirugía, ¿no? Al comienzo de esto, muchos cirujanos decían, yo opero al paciente de una vez, ya resuelvo esto y salgo de todo, pero la verdad es que estos pacientes tenían que ser nuevamente reoperados y reintervenidos y reoperados, y eso sí, después no tenía que hacerle una hernia, etc. ¿Ok? Aquí hago una paréntesis, veo varias cajas joven, conozco que varios cirujanos en Panamá pues, han tenido mucho contacto con la medicina brasileña, y pues traigo no sé si ya lo conocen, la comunidad del bisturí de Pre-Med. Son cursos que ellos tienen creo que la gente que le gusta la cirugía de trauma conoce muy bien al doctor Carlos Menegoso, Guto, profesor Diego Adaun, que fue mi R-, y aquí en un curso de medicina basada en evidencia que ellos tienen pueden ver pues algunos game changers de cirugía general, trabajos tan importantes que nos han hecho pues cambiar nuestra conducta. De entre ellos pueden ver está el Panther, obviamente, es un trabajo que ha hecho un cambio de paradigma. El Chocolate Trial también, donde el doctor Besselin pues, está envuelto, solamente pues, para que de la importancia de este paper, ¿no? Surge entonces una miríada de literatura, comparando manejo endoscópico, manejo quirúrgico, manejo endoscópico versus manejo quirúrgico mínimamente invasivo. Y en este trabajo podemos ver, ahí pueden ver al doctor Besselin nuevamente, el manejo conservativo tuvo tan solamente una mortalidad de 7% del brazo del manejo conservador. O sea que hay pacientes que sin realizar ningún tipo de intervención, ni siquiera un drenaje percutáneo, inclusive en necrosis infectada, solamente con el tratamiento de antibiótico el paciente sale de esta situación, ¿no? Entonces se cambia por completo el paradigma, ya es el brazo de la intervención, a algunos pacientes pues no les fue muy bien, etcétera, pero ya se comienza a idealizar esta nueva forma de abordar esta enfermedad, ¿no? Pues haciendo un resumen pues muy enchuto, pues primera etapa, posponer la cirugía, entrar con antibiótico cuando se sepa que se va a ayudar al paciente. Segunda etapa, drenaje, puede ser drenaje endoscópico, percutáneo, algún drenaje, caso el paciente lo necesita. Si usted resolvió con solamente antibiótico, amén, ya no hay que hacer absolutamente más nada. Pues una tercera etapa, el debridamiento ya per se, endoscópico, transgástrico. Para esto necesitamos obviamente equipos de gastroenterología, pues, que hagan gastroenterología avanzada. El otro día conversaba con el doctor Cabada sobre esto, que es algo que en Panamá pues, los cirujanos como que nos hemos dejado quitar, o nunca fue de nuestro arsenal la endoscopía. Es algo que deberíamos rever y tratar de comenzar a hacer más endoscopía, porque no podemos hacer endoscopía avanzada si no hacemos endoscopía convencional, ¿correcto? Luego, pues, estas dos son la misma etapa, la tercera, debridamiento retroperitoneal videoasistido, el famoso BART, que por medio de materiales de laparoscopía, en teoría se debe realizar por el mismo orificio donde se colocó el drenaje. Y bueno, ya la necrosectomía convencional, cuando o nada de esto se pudo hacer, o simplemente usted no tiene acceso, porque a veces uno dice, no, pero es que, ¿por qué no le hicieron tal cosa? Porque no todos tenemos acceso a las mismas, pues a los mismos insumos, a las mismas tecnologías en los hospitales, ¿no? Y obviamente, quinta etapa la coloco como complicaciones, ¿no? Sangrado, trombosis, perforación de víscera ósea. Todo eso puede suceder desde el comienzo del manejo de una necrosis pancreática, y hay que estar atento. El cirujano debe involucrarse en el caso desde muy temprano, pues para tomar la acción, ¿no? Bueno, ¿qué es el step-up approach? Es una técnica de ir de lo menos invasivo a lo más invasivo cuando esperar no funciona, cuando un manejo expectante no es viable. Realizamos drenajes percutáneos que se les puede aumentar el diámetro. Los radiólogos intervencionistas pues, tienen bastante expertise en eso, de ir aumentando conforme el débito de lo que está saliendo. Pasamos al BART, caso esto no funcione, y pues la indicación obviamente una pancreatitis severa con colección infectada, ¿no? Aquí el primer step, el drenaje percutáneo, aquí lo pueden ver, disculpen. Aquí este drenaje puede ir aumentando por pues, PRN, ¿no? A medida que va saliendo el líquido, se hacen controles de imagen, etc. Ya, caso eso no haya resuelto el paciente, se puede realizar el BART, como les decía, por el propio orificio donde entró el drenaje,
retroperitoneal. Nuestra intención es no contaminar la cavidad peritoneal. Y bueno, aquí lo que les acabo de mostrar, pues con algunas fotos, una pequeña incisión lumbar. Se usa el drenaje como guía. Aquí se usa material de la laparoscopía pues, para tratar de hacer ese abordaje y se saca la necrosis, que no es nada más que páncreas muerto, ¿no? Aún en esta situación hay que tener mucho cuidado. Usted no está viendo por completo qué es lo que está haciendo. Puede perforar una vena esplénica. Hay que tener cuidado de no estar pues, causando lesiones que son muy difíciles de resolver y generalmente esto se está haciendo a veces no en el salón. ¿Okay? Lavado continuo. Eso, como lo hacíamos en el pasado, esto es válido hoy en día. Se pone un drenaje por la parte de adelante y entonces se realiza un lavado continuo. ¿Okay? Surgen entonces una miriada de guías, trabajos de diversas asociaciones, generalmente más de endoscopía, y para así haber un balance. Si usted lo hace endoscópico, lo hace endoscópico. Si lo hace quirúrgico, lo hace quirúrgico. Pero, pues, obviamente no podemos estar siempre en armonía. Comienzan a surgir otros trabajos que comparan cuál sería mejor, si el endoscópico o el mínimamente invasivo. Nuevamente nuestro querido profesor Mark Besselin aquí, liderando este tipo de... Sí, como les dije que veo muchas caras jóvenes, pues residentes. Yo creo que si hay un lugar que ustedes pueden ir a aprender de pesquisa es Holanda. El grupo pues, de Holanda, sea cáncer de estómago y los diversos trabajos del doctor Besselin, sea de cáncer de páncreas, de pancreatitis, etcétera, pues nada, son de verdad que vale la pena verificar eso, ¿no? Entonces parece haber una leve, si se puede decir, ventaja de realizar esto endoscópicamente. Así que pues ese fue el momento en que estamos. No voy a adentrarme mucho en el tema del drenaje de la necrosectomía endoscópica, para nada, yo no tengo nada que ver con Boston Scientific, pero pues con el advenimiento del Spyglass y de los axios, esto en el DDW de este año, que fue en el mayo del 2025, pues hubo muchísimas cosas nuevas sobre la necrosectomía, algo que ellos llaman Powered Endoscopy Necrosectomy, y varias modalidades de endoscopía para este manejo de estas enfermedades, que no es nada más que esto, ¿no? Colocar un axios, que es un drenaje entre el estómago y la cavidad, se drena eso, y por ahí mismo el colega endoscopista él puede entrar y puede retirar inclusive. Es algo bastante, pues, no lo hacemos nosotros acá infelizmente, pero es la realidad en muchos lugares, ¿no? Bueno, aquí nada más para mostrarles la evolución que ha habido. Aquí yo nada más coloqué Step Up Approach Pancreatitis. Y pues nada, yo coloqué pues algunos filtros de trabajos de evidencia más importantes. Si yo no coloco ningún filtro, hay más de 440 trabajos del 2006 al 2025. O sea que es algo que se escribe mucho, hay mucha data sobre este tema, ¿no? Todo en favor del Step Up Approach. ¿Okay? Inclusive este metaanálisis publicado en la Surgical Endoscopy y la revista de SAGES, que como les comentaba, pues favorece un poco más el manejo endoscópico en diversas variables, ¿no? Perforación, menos fístula, menos complicaciones graves, etc. Aquí un trabajo de la cirugía andaluza para demostrarles cómo esto se ha popularizado tanto que inclusive pues, residentes de último año de cirugía general en España ya están pues, publicando sus papers en sus propias revistas, que es más o menos todo lo que yo les he dicho, pues una vez más colocando la técnica, ¿no? Ya más para el futuro, pues esto es como un brochure de un curso de los colegas de Derby en el Reino Unido, y pueden ver la cantidad, la miríada de opciones para realizar una necrosectomía. Laparoscópica endoscópica, robótica. Conozco aquí varios colegas que son adeptos a esta nueva plataforma, y bueno, es el futuro, es lo que va a venir. Tenemos todos que adaptarnos. Los colegas de México, tratamiento laparoendoscópico de necrosis pancreática guiado por Verde. ¿Explico? Entonces es una cuestión que, como todo en medicina va en constante evolución, pues tenemos que estar al tanto, ¿no? Como primeras conclusiones, pues retrasar las intervenciones siempre que sea posible. El manejo por step-up reduce morbilidad, complicaciones y costos, esto ya lo sabemos. Pues si podemos y tenemos disponibilidad de realizarlo, sería pues excelente a nuestros pacientes. Y como pueden ver, muchos pacientes solamente con el drenaje percutáneo ya resuelven, ¿no?
nunca, por el amor a Dios, caer en el dogma de no más necrosectomía abierta. Eso si usted está en un hospital que tiene absolutamente todo, radiología intervencionista, intensivo, etcétera, pues usted puede decir eso, pero a veces no es la realidad de todo el mundo. Hago un paréntesis para demostrar eso. Este fue un hospital pues, donde operé yo mucha cirugía general en Brasil, en São Paulo, el hospital José María Stauropoli, vermeliño, que le dicen rojito, porque es rojo. Y vean la distancia de este hospital a Hospital Stop de São Paulo, donde yo hice mi residencia, Hospital São Paulo, 33 minutos. A la unidad de Pompeya del Hospital Albert Einstein, 18 minutos. Al Hospital Sirio-Libanés, 25 minutos. Pero en ese hospital, en ese vermeliño, nosotros no teníamos laparoscopía. Yo me cansé de operar cirugías electivas de vesícula en ese hospital. No había laparoscopía, me explico. Y no había. A pesar de estar a escasos 13 kilómetros de hospitales donde tienen absolutamente todo. Hay 10 aceleradores lineales, hay 80 robots, pero en ese lugar no hay. Entonces, a veces hay que tener pues, algo de empatía con el colega que está en un lugar, en un hueco. Imagínense los colegas ahora en Bocas del Toro que estaban pues, presos, no podían salir y les llegan casos graves. Los casos graves no paran porque haya un cierre de calles, o porque los casos graves siguen. Hay que tener algo, pues no reclamar nada más si uno está no reclamar de boca llena, como se dice. ¿Okay? Y solo pues para terminar, ya esto fue un webinar, algunas de las buenas cosas que nos da la pandemia. Hace una semana nada más, el 5 de julio, perdón, la semana pasada, el sábado pasado, y aquí vemos una charla del doctor Martini de Atrium Health, y es más o menos todo lo que les he comentado aquí, ¿no? Históricamente, obviamente, nuevamente van a ver el trabajo holandés Panther, que es lo que cambió el manejo de todo esto, el uso de drenajes percutáneos, dependiendo, siempre esperar, los pacientes les va mejor esperando. La literatura, pues lo que dice, miren lo que él pone, nunca generalicen a nunca operar. A veces vamos a tener que operar, pacientes que están inestables, etcétera, hay que hacer algo, no podemos decir, no, porque no tengo el drenaje percutáneo, etcétera, no podemos dejar a esos pacientes así. Él también se enfoca más, obviamente, en lo que les había comentado, de las opciones de manejo robótico, pues ya un paso más de lo que estamos acostumbrados. Y en sumario, pues la pancreatitis es una enfermedad muy grave y no es del endoscopista, del cirujano, del radiointerno, es de todos. Todos tenemos como un equipo que tratar de sacar adelante a nuestros pacientes, ¿no? Y aquí pues dicen que ninguna charla está completa sin un video, pues les dejo un videito ahí que tuvimos un caso de un paciente, una pancreatitis aguda biliar por alcohol, y ese paciente hizo una necrosis pancreática, se manejó con drenaje percutáneo, radiología intervencionista nos ayudó con ese paciente, pero pues no resolvió, tuvimos que hacerle una necrosectomía laparoscópica. Y pues nada, me gustaría decirles que el paciente fue bien, pero en realidad este paciente, él salió de su necrosectomía pancreática, pero como a los 5 días en un turno hubo un cambio en el drenaje, el paciente tuvo, pues el drenaje le cambió, apareció un material pues raro, parecía bilis, y a mí me preocupó mucho en el momento de la entrada de esa cirugía que el duodeno, el arco duodenal entero estaba pegado por donde salía uno de los drenajes percutáneos y salía pus por ahí. Nosotros lo bajamos pues con mucho cuidado, etcétera, no vimos ni una perforación duodenal ni nada, pero a mí sí me dejó con mucha, ¿sabes? Con la pulga atrás de la oreja, esa cuestión del arco duodenal. Y nada, al final del día el paciente pues le cambió el drenaje, pues como que estaba un poco taquicárdico, no tenía dolor, no era metoleuco, pero pues esto fue un sábado, en un turno, pues yo jamás criticaría a un colega, pues por picar por delante, ¿no? Entonces dijeron, pues eso puede ser bilis. El paciente lo abrieron, en realidad no era bilis, era una otra colección, me imagino, bajó la inflamación, se abrió otra necrosis, pues que no habíamos visto, o que avanzó la necrosis, y nada, no tenía perforación intestinal, no tenía nada, el paciente se fue bien para su casa, pero sí hubo que abrirle pues, el abdomen, que pues, era nuestra intención inicial, hacerlo todo más invasivo. Así que bueno, muchas gracias, eso es lo que tenía hoy pues, para presentarles aquí. Y nada, gracias.